La lluvia caía como una cortina gris sobre la autopista del sol. Era una fría tarde de octubre, y el mundo fuera de nuestro pequeño Fiat era un borrón de agua y luz. Mi esposa, Elara, dormía en el asiento del pasajero, su cabeza apoyada contra el frío cristal de la ventana, su aliento una suave niebla en el parabrisas. Yo conducía, mis manos apretadas en el volante, mis ojos tratando de perforar la tormenta. Los limpiaparabrisas libraban una batalla perdida contra el aguacero. Su rítmico tam-tam, un latido frenético contra el rugido del viento y el silbido de los neumáticos en el asfalto mojado. Recuerdo haber pensado que deberíamos haber esperado, que deberíamos habernos quedado en Roma una noche más. Pero estábamos ansiosos por llegar a casa, al tranquilo confort de nuestro pequeño apartamento. Entonces todo sucedió a la vez. Un destello de faros, cegador y repentino, apareció en nuestro carril. Un camión, increíblemente grande, había perdido el control. Se deslizó de lado, un monstruo de metal bloqueando completamente nuestro camino. No hubo tiempo para esquivar, no hubo tiempo para frenar, no hubo tiempo para nada más que un fuerte y aterrorizado jadeo. Escuché el crujido nauseabundo del metal cuando el camión chocó contra otro coche y luego fue nuestro turno. El mundo se convirtió en una sinfonía de cristales rotos y acero chirriante. La fuerza del impacto lanzó nuestro pequeño Fiat contra la barandilla. Sentí un dolor agudo en mi costado, pero todo lo que podía ver era a Elara, sus ojos ahora muy abiertos por el shock, mientras el lado del pasajero del coche comenzaba a arrugarse hacia adentro como papel. El miedo dio paso a algo más, algo que nunca antes había sentido. Era un fuego, un infierno desesperado que quemaba todo pensamiento. El metal gemía mientras se cerraba sobre Elara, amenazando con aplastarla. No, susurré, la palabra, una oración y una orden. Me estiré, mis manos presionando contra el marco de la puerta que se derrumbaba. Empujé. La lógica me decía que era inútil, que la fuerza de un hombre no era nada contra toneladas de acero retorcido. Pero mis brazos no escucharon la lógica. Escucharon el latido frenético de mi corazón, la desesperada necesidad de proteger a la mujer que amaba más que a la vida misma. El metal se resistió. Luego comenzó a ceder. Una fuerza antinatural inundó mi cuerpo, un poder que se sentía antiguo y nuevo. Era una fuerza cruda e indomable que surgió de un lugar profundo dentro de mí que nunca supe que existía. Mis músculos gritaron, no de dolor, sino por el puro esfuerzo de este acto imposible. Observé, como si desde la distancia, cómo mis propias manos doblaban la puerta del coche hacia afuera, despegando el acero de la forma atrapada de Elara. La lluvia caía a cántaros, mezclándose con el sudor y las lágrimas de mi cara. Cuando hubo suficiente espacio, la saqué de los restos. Su cuerpo temblaba en mis brazos. La abracé mientras el mundo giraba a nuestro alrededor. La tormenta seguía rugiendo, pero lo único que podía escuchar era el sonido de su respiración, un milagro contra mi pecho. Me desperté en un mundo de blanco. El techo era blanco, las sábanas eran blancas, y la luz que se filtraba por la ventana era un blanco suave y estéril. El fuerte olor a antiséptico llenaba mis fosas nasales, un olor que siempre hablaba de dolor y curación. Mi cabeza latía con un dolor sordo y mi cuerpo se sentía pesado, como si perteneciera a otra persona. Recordé la lluvia, el choque, el horrible sonido del metal retorciéndose, y recordé a Elara. Un pánico me invadió, frío y agudo. Intenté sentarme, pero una mano suave en mi hombro me detuvo. «Tranquilo, Daniele», dijo una voz tranquila. Me giré para ver a Elara sentada a mi lado.
Su cara estaba pálida y tenía un pequeño corte en la frente, pero sus ojos estaban claros. Estaban llenos de una mezcla de alivio, amor y algo más. Confusión. «Me salvaste», susurró, su mano encontrando la mía. Su toque era cálido, real. «Daniele, ¿cómo lo hiciste?» La puerta. Fue como ver a un dios doblar metal. No tenía respuesta para ella. Miré mis propias manos. Eran solo manos. Las manos de un cantero, callosas y fuertes por años de trabajo, pero no lo suficientemente fuertes como para hacer lo que recordaba haber hecho. El recuerdo se sentía como un sueño, una ilusión febril nacida del trauma del accidente. Sin embargo, el profundo y doloroso agotamiento en mis músculos me decía que era real. Lo había hecho. ¿Pero cómo? La pregunta resonó en la silenciosa y blanca habitación. Una pregunta sin respuesta lógica. Una pregunta que me asustaba más que el propio accidente. Unos días después, un hombre vino a visitarme. No era un médico que yo reconociera. Era mayor, con ojos amables detrás de unas gruesas gafas y una manera pensativa y gentil. Se presentó como el doctor Alvise Galvani. Él no preguntó por mis heridas. En cambio, preguntó por el accidente, por el momento en que aparté la puerta del coche. Habló de historia, de mitos, de raros momentos en el tiempo en que personas comunes hacían cosas extraordinarias. Dijo que el mundo estaba lleno de secretos, escondidos en nuestra propia sangre. Me dijo que no estaba solo, que había otros como yo. Nos llamó los risvegliati, los despertados. Explicó que un evento traumático, un momento de estrés emocional extremo, a veces podía desbloquear un potencial oculto dentro de una persona. El doctor Galvani habló de habilidades que desafiaban la ciencia, poderes que habían sido descartados como leyendas. Me dijo que mi acto imposible de fuerza era una manifestación de este despertar. Él era parte de un pequeño grupo secreto que buscaba encontrar y proteger a los risvegliati. Me advirtió que tal poder era un faro y que había otros que cazarían a personas como yo, no para protegerlos, sino para usarlos. El mundo que conocía, el mundo simple y predecible de piedra y mortero, había desaparecido. En su lugar, había un mundo de habilidades imposibles y peligros ocultos. Mi vida y la de Elara nunca volverían a ser las mismas. El milagro en la carretera tuvo un precio y apenas comenzaba a comprender su peso. El doctor Galvani arregló para que dejáramos la ciudad. Dijo que necesitábamos un lugar para desaparecer, un lugar para aprender. Nos envió a un pueblo olvidado, escondido en las colinas de Umbría, un lugar tan pequeño que parecía haberse caído del mapa. Era un grupo de viejas casas de piedra, una tranquila plaza con una sola fuente y aire que olía a ciprés y tierra. Aquí, bajo el cálido sol italiano, encontramos una extraña especie de paz. Nos dieron una pequeña cabaña con jardín y por primera vez desde el accidente, Elara y yo sentimos que podíamos respirar de nuevo. Pero no estábamos allí solo para escondernos. Estábamos allí para conocer a los otros risvegliati. Poco a poco nos presentaron a nuestros nuevos vecinos. Estaba Sofía, una anciana que podía hacer crecer plantas con un solo toque. Su jardín un derroche de flores imposibles, incluso en los meses más secos. Estaba Marco, un joven que podía entender los susurros del viento, prediciendo tormentas con una precisión que desafiaba cualquier pronóstico del tiempo. Y estaba el pequeño Giulio, un niño que podía arreglar cosas rotas, desde cerámica destrozada hasta el ala rota de un pájaro, solo sosteniéndolas en sus pequeñas manos. Cada uno de ellos tenía una historia como la mía. Un momento de crisis que había despertado algo dormido dentro de ellos.
eran una familia secreta, unida por las maravillas y las cargas de sus dones. Aprendimos que nuestros poderes no eran bendiciones simples. Venían con un costo, un peso pesado que cada uno de ellos llevaba. El don de Sofía la dejaba exhausta. Su propia fuerza vital parecía verterse en las plantas que cuidaba. Después de una tormenta, Marco se quedaba con migrañas debilitantes por la cacofonía de voces en el viento. Y Giulio, el dulce Giulio, sentía el dolor fantasma de cada objeto que arreglaba. Su pequeño cuerpo a menudo atormentado por dolores que no podía explicar. Mi propia fuerza era algo volátil. Venía en oleadas impredecibles, y cuando se desvanecía, me dejaba tan débil que apenas podía levantar la cabeza. Aprendimos a manejar, a ayudarnos unos a otros, a encontrar un equilibrio entre el milagro y su precio. En ese tranquilo pueblo, el ara se convirtió en nuestro ancla. Ella no tenía poderes, pero tenía una fuerza de otro tipo. Fue ella quien cuidó a Sofía después de que pasara demasiado tiempo en su jardín, quien se sentó con Marco en una habitación oscura hasta que sus dolores de cabeza pasaron, y quien leía cuentos a Giulio para distraerlo del dolor. Ella era el corazón de nuestra pequeña comunidad, la que nos recordaba que nuestra humanidad era más importante que nuestras habilidades. Ella me ayudó a ver que mi fuerza no era una maldición, sino una herramienta. Era parte de mí, pero no me definía. El amor, me enseñó sin palabras, era el único poder que venía sin un costo doloroso. Nuestra existencia pacífica era una ilusión frágil, y todos lo sabíamos. El doctor Galvani nos había advertido que no solo nos escondíamos, sino que éramos cazados. La sombra que se cernía sobre nosotros tenía un nombre: la Corporación Helios. En la superficie, Helios era una empresa pionera en tecnología y bioinvestigación, celebrada por sus innovaciones. Pero debajo de esa pulcra fachada había un corazón oscuro y secreto. El doctor Galvani explicó que Helios sabía de los Risvegliati. No nos veían como personas, nos veían como activos, como recursos sin explotar. Tenían una división clandestina conocida como Proyecto E, RHA, Reclutamiento de Activos Humanos Mejorados, cuyo único propósito era encontrar, capturar y convertir en armas a personas con nuestras habilidades. Las historias que compartió el doctor Galvani eran escalofriantes. Habló de otros Risvegliati que habían sido tomados, que habían desaparecido sin dejar rastro en los estériles laboratorios de Helios. Fueron sometidos a experimentos brutales, sus poderes retorcidos y amplificados para aplicaciones militares. Una persona que podía controlar el fuego se convertía en un lanzallamas viviente. Una persona con habilidades telequinéticas se convertía en una herramienta para el asesinato silencioso y remoto. A Helios no le importaba el costo para el individuo, solo les importaban los resultados. Querían construir un ejército de supersoldados y nosotros éramos la materia prima. La idea de que mi fuerza, el mismo poder que había usado para salvar a mi esposa, se convirtiera en un arma para la guerra, me llenó de un pavor frío y visceral. La amenaza ya no era una advertencia abstracta. Una noche, se vieron extraños coches negros en la carretera que llevaba a nuestro pueblo. Hombres de traje oscuro, con ojos fríos y discretos auriculares, comenzaron a hacer preguntas en los pueblos cercanos. Marco, con el rostro pálido por la alarma, escuchó su verdadero propósito susurrado en el viento. Estaban buscando anomalías, informes de sucesos extraños. Se estaban acercando. La paz idílica de nuestro santuario se hizo añicos. El miedo, un sentimiento que habíamos logrado mantener a raya, regresó con venganza. Nos miramos los unos a los otros, a la pequeña y frágil comunidad que habíamos construido, y supimos que teníamos que huir.
No podíamos permitir que nos llevaran. La huida fue frenética y desesperada. Empacamos lo poco que pudimos, dejando atrás los hogares que nos habían ofrecido un breve respiro del mundo. Sofía lloró por su jardín y Julio abrazó un pájaro de juguete reparado, con los ojos muy abiertos por el miedo. No hubo tiempo para despedidas. Nos movimos al amparo de la oscuridad. Una pequeña banda de refugiados guiada por la sintonía de Marco, con los caminos más silenciosos y mi fuerza para despejar cualquier obstáculo. No solo huíamos de Helios, huíamos de un futuro donde nuestros dones se convertirían en maldiciones, donde las mismas cosas que nos hacían especiales serían usadas para traer dolor y destrucción. Nuestro viaje ya no se trataba de entender nuestros poderes, sino de sobrevivir a ellos. Nuestra huida nos llevó a lo alto de los Apeninos, a un lugar tan remoto y desolado que esperábamos que ni siquiera Helios nos siguiera. El doctor Galvani lo había arreglado. Nuestro santuario final, un monasterio abandonado hace mucho tiempo, excavado en la ladera de una montaña. Era un lugar de piedra, silencio y cielo. El aire era delgado y frío, y el viento aullaba a través de los claustros vacíos como un fantasma melancólico. Era un lugar áspero y desolado, pero era seguro. Aquí, rodeados de picos impenetrables y piedra antigua, comenzamos a construir una nueva vida, una verdadera comunidad, fundada no en el secreto, sino en un propósito compartido y una dependencia mutua. El monasterio se convirtió en nuestra fortaleza y nuestro hogar. La vida era difícil. Tuvimos que trabajar juntos para sobrevivir. Sofía, con su don gentil, encontró un patio protegido donde podía cultivar vegetales resistentes, sacando vida de la tierra rocosa. Marco se convirtió en nuestro centinela, su conexión con el viento nuestro sistema de alerta temprana contra cualquier amenaza que se acercara. Mi fuerza se usó para acarrear piedras, para fortificar nuestro nuevo hogar y para despejar caminos a través de los pasos nevados. Descubrimos que nuestros poderes, cuando se usaban juntos, eran más que solo talentos individuales. Eran una sinfonía. Éramos más fuertes como un todo de lo que éramos separados. Ya no éramos solo una colección de individuos dotados. Nos habíamos convertido en una familia, forjada en la adversidad y unida por la esperanza. Fue en los momentos tranquilos, acurrucados alrededor de una fogata crepitante en el gran salón del monasterio, cuando hicimos nuestro descubrimiento más profundo. La verdadera fuente de nuestra fuerza no era el extraño poder que fluía por nuestras venas, era el amor que sentíamos el uno por el otro. Era el Ara, leyendo a los niños a la luz de las velas. Era Sofía, compartiendo la pequeña cosecha de su jardín. Era yo, usando mi fuerza no para mí, sino para proteger a mi familia, esta extraña y maravillosa familia que habíamos creado. El amor era la fuerza que daba propósito a nuestros poderes. Era el ancla que nos impedía ser consumidos por ellos, lo mismo que Helios, con toda su ciencia y crueldad, nunca podría entender ni replicar. Pasaron los años. La amenaza de Helios se desvaneció en un eco distante, una historia de fantasmas que contábamos a nuestros hijos. Y hubo niños, nacidos en el santuario de las montañas. Eran una nueva generación de Risvegliati. Una mañana clara y fría, estaba con el Ara en un balcón con vista al valle. Nuestra joven hija, Chiara, jugaba abajo. Tropezó y una pila de piedras a su lado tembló, algunas de ellas levantándose una pulgada en el aire antes de volver a bajar. Miró sus manos, sus ojos muy abiertos con una mezcla familiar de asombro y confusión. Me arrodillé a su lado, justo como el doctor Galvani se había arrodillado una vez a mi lado. Tomé sus pequeñas manos en las mías y le dije que era especial, que tenía un gran don, pero también le dije que el milagro siempre viene con responsabilidad
y que su verdadero poder solo se encuentra en el amor.